Y continuamos. Pregunta: ¿cuál es el mecanismo de la proyección a un cuerpo físico invisible? Perdón, la voy a repetir de nuevo esta pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de la proyección a un cuerpo físico visible? Explicación: esa proyección irá hasta el punto donde está la proyección de ese cuerpo físico en el plano astral. Nuestro cuerpo físico está limitado dentro de una forma determinada solo para nuestros sentidos físicos, pero tiene su propia proyección en el plano astral. Esa proyección está constituido por todo el conjunto, incluyendo tanto las células sanas como las células enfermas. Pero es el propio cuerpo físico el que se proyecta más allá de la posibilidad de percepción de los sentidos físicos, cuyo límite de percepción define la forma que le asignamos al cuerpo físico. Un cuerpo físico necesita diversas energías. Ciertas energías pueden serle suministradas por medio de las fuerzas espirituales atraídas y proyectadas sobre él. Otras energías, en cambio, debe generarlas en sí mismo. En algunos casos se logra el resultado deseado con las proyecciones espirituales únicamente, pero en otros casos, especialmente cuando la materia está muy dañada, necesita también la ayuda de elementos medicinales o alimenticios que estimulen el organismo para la reacción. Como todo está dentro de la necesidad kármica de cada uno, los casos no son siempre iguales. Como ya se nos dice en las enseñanzas de los primeros cursos, nuestras proyecciones amorosas ayudan a los enfermos a mejorarse, pero en muchos casos es necesaria también la acción de la medicina para poder obtener la reacción necesaria del organismo. Pregunta: ¿es más eficaz la proyección que se hace mientras el ser descansa? Explicación: sí, porque la vibración de la mente y del alma están en cada célula del cuerpo físico visible y la actividad mental y emocional se refleja en todo el organismo. Y si, como ocurre en la generalidad de los casos, la persona tiene impregnada su mente de temores, preocupaciones u otros aspectos que no son positivos, su vibración mental refleja ese estado negativo en las células, dificultándoles la plena absorción de las energías proyectadas. Por eso puede ser más eficaz la proyección realizada durante las horas en que el ser descansa. Pregunta: las proyecciones que se efectúan en nuestra escuela sobre los reinos de la naturaleza, ¿qué finalidad tienen? Explicación: dentro del proceso de la evolución que se está desarrollando en nuestro mundo, los reinos de la naturaleza reciben, con esas proyecciones, una vibración extraordinaria y precisa para la evolución de la forma. Los seres que han encarnado para trabajar en la evolución de la forma necesitan la colaboración de espíritus misioneros encarnados que, como instrumentos, canalicen las vibraciones superiores destinadas a esa tarea y las transformen al voltaje necesario para su perfecta asimilación para las formas. Algunos seres superiores han encarnado expresamente para trabajar en los aspectos básicos de esa tarea, pero muchos otros aspectos secundarios los abarcan los espíritus misioneros actualmente encarnados, y sin duda también otros espíritus misioneros que luego encarnarán.
colaborando, por ejemplo, en la eliminación de ciertos obstáculos o fortaleciendo el trabajo que esos seres realizan mediante proyecciones sobre ciertos aspectos imprescindibles que deben ser logrados conjuntamente. Las vibraciones que ellos proyectan se encuentran así con las vibraciones que se proyectan en nuestros grupos de tarea y se realiza de esa forma el trabajo completo. No se nos detalla lo que estamos haciendo en ese aspecto, en carácter de instrumentos, lógicamente, porque no estamos haciendo siempre lo mismo. Es tarea de colaboración. Pregunta: cuando un ser desencarna sin tener la lucidez necesaria, ¿deberá transcurrir mucho tiempo para adquirirla? Explicación: sí. Por eso se proyecta luz y fuerzas a los seres que están en el plano astral. La luz y la fuerza que mediante esas proyecciones los envuelven disgregan las vibraciones materiales y negativas no generadas por ellos, que los presionan impidiéndoles tomar conciencia de su verdadero estado. La luz y las fuerzas que los seres que están en el plano astral reciben mediante esas proyecciones amorosas pueden actuar solamente sobre las vibraciones negativas que no han sido generadas o atraídas voluntariamente por el ser que ha desencarnado. Las vibraciones proyectadas actúan con la intensidad que les imprime la fuerza de amor con que se realiza la proyección, apartando de esos seres todo lo que no fue atraído conscientemente y por propia voluntad. Ciertas vibraciones negativas pueden rodear y presionar la mente y el alma de un ser que ha desencarnado, oprimiéndolo en esos aspectos e impidiéndole la lucidez necesaria, sin haber sido atraídas por acción voluntaria de ese ser, sino por la proyección negativa de pensamientos, deseos o sentimientos de otros. También puede ser disgregada por las vibraciones proyectadas, las vibraciones adheridas por afinidad a las vibraciones negativas que fueron atraídas por acción voluntaria. Al clarificar la atmósfera individual de esos desencarnados, es decir, al envolverles en luz y liberarlos de la presión negativa que los debilita, esos seres quedan capacitados para recibir la vibración de la verdad y para reaccionar, y cuando el ser desea reaccionar, ese deseo constituye el reclamo de ese ser a la ley, reclamo inconsciente y emanado de su necesidad espiritual, en requerimiento de fuerzas que le llegan en respuesta mediante las proyecciones amorosas que se les hacen, o por los caminos que la ley determine. Fuerzas que, existiendo el reclamo, ellos pueden entonces absorber, pues las fuerzas no pueden ser absorbidas si los seres necesitados no las reclaman, consciente o inconscientemente. Pregunta: ¿podría aclarar el concepto de que nuestro mundo era denso pero positivo? Explicación: denso por la calidad del plano, que es físico, y positivo porque la vida solo crea positivo. Los planos densos en los cuales los seres deben efectuar experiencias tienen la densidad cuya presión los seres deben superar en determinado momento de su evolución. Mis queridos, este es el final de la lección 3, sustancia mental y la sustancia astral.
Antes de retirarme quisiera dejarlos con la invocación del amor. Espero que no haya habido ninguna interrupción con el pájaro que tengo muy cerca mío. Espero que no les haya afectado los sonidos que emitía. Si pasó una cosa así, lo siento mucho. Y los dejo con la invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Mis queridos, nos vamos a ver muy pronto para continuar con las lecciones que vienen. Gracias por vuestra compañía y nos veremos pronto. Hasta siempre.